Directivas. Bien, ahora sí. Estamos habilitados para recomenzar. ¿Se acuerdan de que hace un rato habíamos dicho que Gabriela trajo a Brian? Que Gabriela era el sujeto de la situación de traer y que Brian era el objeto traído. Bien. Si a Gabriela trajo a Brian, lo paso a la pasiva común. ¿Cómo me queda? Brian fue traído por Gabriela. Ahora intento pasarlo a la pasiva con C. ¿Cómo me queda? Se trajo a Brian. Bien. El problema de Brian es que es persona. Si él fuera un objeto, nos causaría menos problemas a todos los demás. Pero como es persona, arrastra la insoportable levedad del ser, persona, entonces arrastra la preposición a. Gabriela trajo a Brian. Brian fue traído en la pasiva común, no había problema, porque fíjense que ahí la preposición a zafamos, no apareció en ningún lado. Brian fue traído por Gabriela. Ahora, cuando lo quise pasar a la pasiva con C, me quedó se trajo a Brian. Se llevó a los alumnos a la plaza. ¿Cuál es el problema? Tengo la preposición a. Entonces, y acá en esto también tengan mucho cuidado, porque fíjense que la frontera entre la pasiva con C, porque ¿cómo llegamos a se trajo a Brian? Nosotros queríamos construir la pasiva con C. Y de pronto ahí nos encontramos a Brian viene arrastrando la preposición a. Bueno, pongámosla. Bien. Si ustedes en se trajo a Brian dicen, ¿alguien trajo a Brian? Sí. ¿Supone una activa? Sí. Entonces esta es pasiva con C. A ver, capaz que sí. Eso funcionó. ¿Se trajo? ¿Es singular? Sí. ¿Brian es singular? Sí. Hay uno solo, menos mal. Si hubiera varios, estaríamos en problemas. Cada uno vendría con su preposición. Bien, hasta ahí parece que funciona. Entonces yo puedo cometer el error de creerlo realmente una pasiva con C y ponerle a Brian sintagma nominal. Y va a estar todo mal. Y no es una pasiva con C, porque a Brian no es un sintagma nominal. Es un sintagma preposicional. Y un sintagma preposicional no es sintagma nominal. Esto es algo así de absurdo como decir, un perro no es un gato. Es decir que no le puedo poner de nombre perro si era gato. No le puedo poner sintagma nominal si era sintagma preposicional. Entonces, como no puedo ponerle sintagma nominal, porque no lo es, por culpa de la preposición que la estructura viene arrastrando, y todo esto, fíjense de dónde venía, del complemento directo que en español nos gusta hacerlo con la preposición a. Tanto nos gusta que fíjense en el berenjenal que nos metimos. Sí. Cuando quisimos hacer la pasiva con C, nos sale la pasiva con C. ¿Qué queda entonces? Que se trajo a Brian, se trajo es predicado impersonal. ¿Y cuál es la razón de este predicado impersonal? Es esa preposición que no hemos podido abandonar. Y esa preposición hace que el sintagma sea preposicional. Como es preposicional, no puede ser el sintagma nominal, entonces no voy a poder analizarlo como una oración prototípica. Entonces se trajo a Brian, predicado impersonal y se acabó. O sea que el predicado impersonal, conclusión, no lo llevamos a la grilla, no analizamos nada, la oración es no prototípica, y a lo sumo lo que puede pasar es lo que decíamos en el corte, mientras la directora se preparaba para establecer sus instrumentos tecnológicos, que a lo sumo eso podría ser una suboración que sea no prototípica dentro de una oración compuesta. Pero como todos sabemos, en la oración compuesta, que en realidad son dos oraciones pegadas, porque cada una es independiente de la otra, ninguna le debe nada a la otra.
O sea, cada una tiene su sujeto, su verbo, sus complementos, sus adjuntos. El hablante nada más que las pegó para decir, ojo, mirá, entendés, fíjate que lo que dije primero, relacionalo bien con lo que dije después, ojo. Pero siguen siendo dos oraciones pegadas. O sea que no tiene nada que ver una con la otra en cuanto a la conformación sintáctica. O sea que por eso la primera podría ser, por ejemplo, no prototípica porque su predicado es impersonal, y en eso no afecta en nada a la otra, porque la otra ni le importa, la otra tiene su propia estructura, su propio verbo, su propio predicado y su propia forma de comportamiento. Entonces, para repasar esto del predicado impersonal, vamos a relacionarlo con otros predicados impersonales que ustedes ya conocen desde siempre. Por ejemplo, yo tengo predicado impersonal si tengo el verbo llover. Llovía mucho en San Juan. Llovía es un predicado impersonal. Ese es un tipo de predicado impersonal que es el más fácil de entender porque es un verbo que no puede tener sujeto. Nadie llovía. Llovía. La situación se daba sola, independientemente de alguien que la provocara. Entonces, ese es un predicado impersonal. Listo, ahora cuando encuentre llovía, voy a poner predicado impersonal y no analizo. Oración no prototípica. Y la otra posibilidad que tenemos para la oración no prototípica de predicado impersonal, que también la conocemos, es la del verbo haber sin otro verbo, sin otra forma verbal. No el verbo haber de habían conocido a sus vecinos. Habían conocido es el verbo haber, ahí es el auxiliar del verbo conocer, para formar el tiempo compuesto. Pero si dice, por ejemplo, había 8 gatos, había es la única forma verbal. Y si el verbo haber es la única forma verbal que aparece, bueno, predicado impersonal. Porque había no puede tener sujeto. Yo no puedo llegar a decir, por ejemplo, Juan había 8 gatos. Claro. Entonces no le puedo agregar el sujeto. Entonces puedo tener predicado impersonal por el verbo de ese fenómeno como el llover, predicado impersonal por el verbo haber como única forma verbal, no el del auxiliar de compuesto, o un predicado impersonal que sea el de se vende autos, es decir, una forma con se que no concuerda con lo que podría ser el sujeto. Y la otra posibilidad es la forma con se, pero cuyo posible sujeto no puede ser el sujeto porque tiene la preposición a. O sea, con que ustedes recuerden esas 4 posibilidades, ya tenemos solucionado el predicado impersonal. Entonces creo que con el predicado impersonal me parece que estamos. Sí. Ojo con las confusiones, sobre todo con la pasiva con se, porque las trampas van a venir por ese lado. Y yo las voy a atender siempre mezcladas. Ustedes ya partan de esa base. No descarten la hipótesis de que el predicado impersonal, como es muy raro, poco posible, no, como es confuso con el otro, yo lo pongo, porque es una herramienta atrapadora de alumnos. Caen rápido en la red. Entonces sean astutos. Vamos a ver ahora otra forma que tiene el se, que es el predicado ergativo. Esta forma ergativa del se es la que nos muestra un se que no tiene nada que ver con otras formas del se en español. Por ejemplo, yo puedo llegar a decir, supongamos que Pedro se cayó. Pedro cruzaba la calle, bueno, ese era Brian el que cruzaba la calle. Resulta que desde el otro lado venía un tal Pedro y Pedro se cayó. Se cayó. La situación es la situación de caerse. Ahora, se cayó. Si nosotros sabemos bien la pasiva con se, podemos decir, ajá, sí, se cayó una pasiva con se. Y no puede ser, porque si fuera pasiva tendría que ser
alguien cayó a Pedro. Imposible, no le puedo armar una activa mentalmente. No es una pasiva. Ahora, dice Pedro se cayó. Dice el se. Y nos confunde con la pasiva con se. En la pasiva con se aparecía el se para indicarnos que era una pasiva. Ahora, se cayó, aparece el se. ¿Por qué? Porque caprichosamente ciertos verbos en español quedan mejor con el se. ¿Y por qué va el se? Por ninguna razón. Solo que estamos acostumbrados y si no aparece, nos suena raro. Entonces, o en algunos casos directamente parece que está mal la oración. Hay una tijera extendida, si no, seguimos en segundos.